Hola, en el día de hoy muchos analistas políticos han estado comentando sobre el gran problema de la emigración, partiendo de la premisa de un estudio del colega Jorge Duani que predice, a base de una encuesta que hizo, de que el problema va a ser peor de lo que esperábamos. Bueno, ese no es el primer estudio que nos dice que eso es un problema serio. El Centro de Estudios Puertorriqueños de Nueva York también había hecho unas predicciones escandalosas. La Universidad de Penn State también había estudiado particularmente en la diáspora las razones por las que se iban y qué pensarían cuando llegaban. Así que sabemos que eso es un problema serio. Y sabemos las razones fundamentales por las que la gente se va. La gente se va en general porque la economía no está en buen estado, porque hay pocos trabajos, porque la calidad de vida se ha deteriorado. Particularmente en algunos casos no solamente se trata de eso, hay diferencias por profesiones. Los médicos en particular se van no porque no tengan trabajo, sino porque las aseguradoras están exprimiéndolas. Otros tipos de trabajo, como los policías, hay trabajo, pero las condiciones no son buenas y prefieren irse a un lugar donde les den más respeto. Y hay también razones como el crimen, y en general hay una poca expectativa de que las cosas van a mejorar. No tienen muy buena opinión sobre el gobierno, la diáspora, ¿verdad? Cuando han hecho esas encuestas. Pero hay una realidad. La gran mayoría de la gente que se va piensa que va a regresar. Eso también hay estudios que lo han demostrado. La gran mayoría piensa que no va permanentemente, sino que quiere regresar. ¿Qué puede ser entonces? Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer nuestro gobierno para promover que gran parte de esa gente vuelva? Primero, debemos estudiar la historia y reconocer que la migración, cuando se da así de forma masiva, siempre va a haber una cantidad grande también que va a regresar. No la misma gente, no la misma cantidad de gente, pero va a volver mucha gente. Se habla mucho de la emigración de los 40, 50 y hasta los 60, pero no se dice tanto que en la década del 70 regresó mucha gente, decenas de miles de personas, a pesar de que había una crisis económica en Puerto Rico en aquella época. De hecho, gran parte de los programas de educación bilingüe en Puerto Rico se crearon en esa época para atender a esos niños, hijos de los que se habían ido, que no hablaban o hablaban muy poco español. Así que eso va a pasar, va a regresar mucha gente. Pero ¿qué puede hacer el gobierno primero para evitar que se vayan y para traerlos? Bueno, pues empezar a gobernar bien, por favor. Lo primero que tienen que hacer es acabar de resolver el tema de la electricidad. Como decía la columna hoy de Silverio Pérez, ya la gente está harta de que no haya electricidad, no hay excusas, no hay excusas. Y no le echen la culpa a Lautier. Ya es hora de que arreglen ese problema. Otra cosa que pueden hacer es dejar de exprimir al asalariado. De las primeras cosas que hicieron cuando llegaron al poder fue aprobar esa llamada ley de reforma laboral. Mire, donde quiera que usted vea el nombre ley de reforma laboral o reforma laboral, quiere decir que le van a reducir beneficios y derechos a los trabajadores. ¿Cómo usted pretende que la gente quiera quedarse en un país donde le están deteriorando las condiciones de trabajo? Y la excusa era que eso iba a traer más empleo. Eso no trajo más empleo, eso no aumentó la inversión. Por otro lado, las empresas pequeñas y medianas son las que peor han sufrido las consecuencias de la falta de electricidad. Y esas son las que generan 80% del empleo del sector privado en Puerto Rico. Y están quebrando como 15 o 20 empresas diarias, pequeñas y medianas empresas diarias. Esas son las que proveen los trabajos. ¿A dónde se va a ir esos empresarios y a dónde se va a ir la gente que trabaja en esas empresas? Pues al exterior. Otra cosa, el gobierno tiene que dejarse de estar perdiendo el tiempo en leyes de intolerancia religiosa, en hablar de privatización de una empresa mientras no pueden ni prender la luz en las casas la gente, que se dejen de estar haciendo trucos a puertas cerradas, reuniéndose con pasados secretarios de educación para ver cómo se van a repartir el botín de las escuelas que se van a privatizar, porque no se crean que no sabemos que ya están haciéndolo. Ya están hablando a puertas cerradas sobre cómo se van a repartir ese botín.
Otra cosa que tiene que hacer el gobierno es preguntarle a los expertos, tanto que hablan de que son científicos. Pues aquí hay científicos en demografía. El recinto de ciencias médicas tiene un programa graduado de demografía. ¿Acaso han ido a preguntarle a esa gente qué es lo que está pasando, por qué está emigrando tanta gente y qué se puede hacer para que vuelvan? No, a esos no les preguntan. Esos no son asesores ni ayudantes, porque esos no son los que le hacen la campaña política. Porque en el fondo todo está politizado y esa es una de las cosas a las que la gente le huye, porque van a un lugar donde hay sistema de mérito, que aquí eso no existe y pueden cambiarlo. Otra cosa que pueden hacer es aprender de la experiencia de otros países. Nosotros no nos inventamos el problema de la emigración masiva. Mire, por ejemplo, en Polonia, cuando entró la Unión Europea en la década del 90, hubo una emigración masiva de polacos hacia Europa Occidental. Pero en el siglo XXI asumieron un papel activo el gobierno, mejoraron la gobernanza, mejoraron la transparencia, persiguieron la corrupción y muchos polacos regresaron a su país porque es que los que emigran les gustaría regresar. Y la razón principal por la que la gente regresa no es porque haya trabajo, esa es la razón principal por la que se van. La gente quiere regresar porque ahí está su familia, porque hay lazos afectivos. Así que mucha gente va a regresar como quiera. Otra experiencia en Ecuador. Ecuador también tuvo un problema severo en la década del 90 de migraciones. Ellos llegaron a crear inclusive una Secretaría Nacional de Migrantes. Crearon un programa especial para atraer gente. Guyana también hizo lo propio, lo tiene ahora mismo, tiene un programa para atraer migrantes. Surinam lo hizo en un momento dado, así que hay que aprender de las otras experiencias que han hecho en otros países que se podría adaptar. No es imitarlo todo, pero hay cosas que se pueden hacer. Algunas cosas que se pueden hacer es reconocer la importancia de la diáspora, mejorar la comunicación con los puertorriqueños en Estados Unidos. Mire, gracias a la diáspora puertorriqueña fue que el gobierno federal le prestó atención al problema de María porque movilizaron la opinión pública. Hace falta fomentar lazos sociales, lazos culturales, lazos políticos con la gente que vive allá y las que vivimos aquí, para que haya verdaderamente una migración circular, para que verdaderamente haya lo que Luis Rafael Sánchez llamaba una guagua aérea. Acuerdos. También se pueden hacer acuerdos entre gobiernos locales, no tiene que ser todo el gobierno central, municipios pueden hacer acuerdos con condados, con municipios en Estados Unidos, en Florida, en Nueva York, en Pensilvania. Hay muchas cosas informales que se pueden hacer para mantener la comunicación entre la diáspora y las que vivimos en Puerto Rico para que para que la migración sea realmente circular y no solamente en una dirección, sino que también regrese. Otra cosa que hay que hacer es educar a la población en Puerto Rico para cuando regresen, que van a volver mucha gente, que no los discriminen, que superemos ese concepto del New Yorker. Esa es una de las cosas de las que más se queja la gente cuando ha regresado o cuando sus hijos han regresado, el discrimen que nosotros los puertorriqueños tenemos contra los puertorriqueños criados en Estados Unidos. Ya es hora de superar esa ignorancia, que si habla español con acento, ¿qué más da? Nosotros hablamos inglés con acento allá y nos quejamos de que nos discriminen. O sea, ya es hora de que superemos esas tonterías. Hay que crear también consejería para la gente que regresa, para la readaptación. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo peor que podemos hacer es obviar el problema y sencillamente quejarnos. Lo peor que puede hacer el gobierno es actuar como el avestruz y meter la cabeza debajo de la tierra y esperar que por casualidad las cosas se arreglen. Así que sí se pueden hacer muchas cosas. Y usted dirá, ya yo no tengo confianza en esto, ya aquí no se va a resolver nada. Pues mire, no, yo no puedo aceptar eso, porque para algo nosotros tenemos unas instituciones y hay que exigirles que hagan su trabajo. Y si se están yendo puertorriqueños y otra gente que vive en Puerto Rico de forma masiva, pues hay que abordar el problema. No se puede dejar que el problema se arregle solo. Así que esa es mi opinión sobre ese tema y entiendo que no debemos perder el optimismo, pero también debemos ser agresivos en cuanto a cómo atacar el problema y cómo exigirle a la gente que vino durante las elecciones a decirnos que ellos tenían la solución para todo, pues que las provean ahora.